Yo soy el documentalista y esto es el Arcángel Rafael, la cura de Dios. Él es el médico del cielo, el arcángel sanador. En el Antiguo Testamento, Rafael fue el arcángel que proporcionó la receta para curar a Tobías de su ceguera. Y según se cree, el ángel del Señor, que según el Evangelio de Juan bajaba de tiempo en tiempo a la piscina y agitaba el agua, dándole poderes curativos. Era también Rafael. Rafael, cuyo nombre significa medicina de Dios, es el arcángel de la salud física, emocional, mental y espiritual, y el de la sanación, aunque también se encarga de la protección de los viajeros y de los noviazgos y matrimonios. Él, además de ser uno de los 7 grandes arcángeles que tiene acceso a la gloria de Dios, es uno de los 4 arcángeles, junto con Miguel, Gabriel y Uriel, destinados al cuidado de la tierra, y según el libro de Enoc, está entre los 4 arcángeles sentados junto a Dios. Desde la antigüedad, Rafael ha sido considerado como patrono de los médicos y de los sanadores espirituales, como también el ángel de la ciencia y el protector de la medicina. Diversos han sido los títulos que se le han otorgado, además de ángel de la ciencia, supervisor de los vientos del anochecer, ángel de la curación, ángel de la providencia, arcángel de la salud, etc. Pese a ser oficialmente un arcángel, algunos especialistas han planteado que Rafael preside el coro de los Malaquim, un grupo de ángeles pertenecientes a las virtudes, ángeles encargados de restaurar la belleza y la armonía del universo. En todo caso, se concuerda en que Rafael es el jefe de los ángeles sanadores y el ángel que rige la esfera de la salud del cuerpo físico, teniendo, según los ocultistas seguidores de Saint-Germain, bajo su dominio la llamada Casa del Crecimiento y la Transformación. Astrológicamente se le considera regente de Júpiter, Sagitario y Mercurio, Géminis y Virgo. Se le asigna el punto cardinal este y el elemento aire. El arcángel Rafael en el judaísmo. Aparte de los roles que en el libro de Enoc se le dan a Rafael, como el santo ángel de los espíritus humanos y el arcángel encargado de las enfermedades y de todas las heridas de los hijos de los hombres, el Zohar afirma que la tierra proporciona una vivienda para el hombre, a quien Rafael cura también de sus males. En la tradición judía se cree que Rafael eliminó el dolor de la circuncisión en Abraham, que curó el muslo herido de Jacob y que tras el diluvio entregó a Noé un importantísimo libro médico. También se afirma que Rafael tiene el título de guía del infierno, ya que es ahí el lugar en que la curación es muy necesaria. Para la Cábala, los ángeles y arcángeles tienen un rol clave en el árbol de la vida. En ese contexto, Rafael se sitúa en el plano mental creativo, Bria, entre las emanaciones divinas o Sefirot. Rafael se asocia al sexto Sefirot, Sefirot en el cual reside Dios Hijo, llamado el Príncipe de la Paz. Dentro de la Cábala se explica que el nombre Rafael significa portador de la curación de Dios. Asimismo, se menciona que está entre los ángeles vigías y que desempeña un papel de compañero y guía para quienes lo soliciten y sean dignos de ello, o simplemente si así Dios lo dispuso. Igual que en el libro de Enoc, se plantea que Rafael es uno de los 4 espíritus que está junto a Dios, siendo el responsable de velar por la salud de los hombres y de la tierra. Algo interesante es la leyenda cabalística en el cual es Rafael el ángel que Dios envió a Salomón para entregarle el anillo mágico que le sirvió para construir el templo. Una sortija misteriosa con una estrella de 5 puntos grabada en un sello.
Un anillo tan poderoso que permitió a Salomón, luego de los rituales de invocación, someter a los demonios invocados para que le ayudasen en la construcción del templo. Vemos entonces que, según la leyenda, la ciencia atribuida a Rafael entra también en el campo de lo oculto, participando también, en cierta medida, de lo que se conoce como ciencias ocultas. Rafael en la Biblia. En el libro de Tobías, el arcángel Rafael desempeña las siguientes funciones. 1. Acompaña al hijo de Tobías en un viaje, para lo cual se hace pasar por un humano y descendiente de un linaje al cual Tobías conoce, obteniendo así la complacencia de Tobías para acompañar a su hijo. 2. Le da al hijo de Tobías la receta para sanar la ceguera de su padre, que perdió la vista luego de que unas aves defecaran en sus ojos tras quedarse dormido. Receta que efectivamente sirvió y fue hecha a base de hígado, corazón y hiel de un tipo de pez. 3. Le ayuda al hijo de Tobías para casarse con Sara, mujer que, según Rafael, ha sido predestinada por Dios para el hijo de Tobías. Para eso, le da nuevamente una receta, con órganos de pez, para ahuyentar al demonio Asmodeo, el cual ha matado a todos los anteriores maridos con los cuales Sara nunca pudo consumar la unión, puesto que en la noche de bodas Asmodeo los mataba antes de que se acostaran con Sara. Mas, cuando le llegó el turno al hijo de Tobías, este quemó lo que Rafael le dijo. Esa era la receta, haciendo huir al demonio, el cual finalmente fue atado por Rafael en Egipto. Es por todo lo anterior que, a partir del libro de Tobías, el catolicismo le dio a Rafael los roles de curador, acompañante de los viajeros y protector del matrimonio y el noviazgo, además de intercesor entre los hombres y Dios, roles de que lo comparte con muchos ángeles y que se evidencia en la declaración final, en la cual Rafael revela a Tobías su identidad divina y cuenta que él presenta las oraciones de los justos ante Dios. Por último, y pese a que no se menciona su nombre, muchos comentaristas bíblicos han postulado que Rafael aparece en Juan 5, 1 al 4, diciendo que era él quien agitaba el agua y le daba poder de curar a la multitud de enfermos que se congregaban. Dice así el pasaje. El ángel del Señor bajaba de un tiempo en tiempo a la piscina y agitaba el agua. Y el primero que se metía después de la agitación del agua quedaba curado de cualquier mal que tuviera. En lo que respecta a la Iglesia Católica, esta concuerda con una interpretación incluyéndola en su liturgia oficial. El arcángel Rafael y el cristianismo. Rafael, junto a Miguel y Gabriel, es uno de los 3 arcángeles que la Iglesia Católica admite de manera oficial debido a que se encuentra en la Biblia de manera explícita e incontrovertida en el libro de Tobías y de forma implícita en un pasaje del Evangelio de San Juan. Su papel para el catolicismo es el de arcángel sanador, protector de los viajeros del matrimonio y del noviazgo. Junto a la Iglesia Católica, la Iglesia Ortodoxa lo acepta, otorgándole los mismos roles que el catolicismo. Los protestantes, por tener un canon bíblico en que se excluye el deuterocanónico libro de Tobías, suelen considerarlo un mito. Sin embargo, resulta curiosa su situación entre los mormones, donde se cree que, junto a Gabriel y Miguel, él está participando en la restauración del Evangelio en los últimos tiempos, tiempos que para los mormones son los de la actualidad. Rafael en el Islam. En el Islam, Rafael se llama Israfel y es reconocido como uno de los grandes arcángeles. Se cree que él será el ángel responsable de dar la señal el día del juicio final, siendo que, según el Corán, ha estado y seguirá esperando las órdenes de Alá para hacerlo. Por último, el Islam también dice que Rafael es un magnífico músico y gran políglota. Un artista celestial que canta y hace alabanzas a Dios en más de 1000 idiomas diferentes. Funciones, virtudes, dones y servicios del arcángel Rafael.
Como quedó claro anteriormente, el arcángel Rafael tiene las funciones de velar por la salud de la tierra, curar a los hombres, proteger a los viajeros y a los noviazgos y matrimonios. Las virtudes asociadas a Rafael son la visión espiritual, la inspiración de la verdad, la integridad, la previsión, la salud no solo física sino emocional, mental y espiritual. Los dones que se le pueden pedir son capacidad para sanar. Los maestros del Reiki pueden incrementar su don con este arcángel. Don de ciencias, sobre todo en el área de la medicina e inspiración. A él debemos acudir cuando necesitamos protección durante los viajes, cuando enfermamos o enferma a alguien que queremos, cuando no podemos ver la verdad a seguir dentro de una situación. Encontrar el camino espiritual, cuando necesitamos proteger una relación de pareja importante, matrimonio o noviazgo. Y, según dicen algunas fuentes, cuando requerimos inspiración en el estudio y práctica de la música, la medicina, las matemáticas o las ciencias en general. Representación. La forma en que se lo retrata está asociada a su historia en el libro de Tobías. Es por eso que carga ropas de peregrino. Acompañó al hijo de Tobías en su viaje, que porta un pescado. De ahí sacó la receta sanadora y tiene un bastón. El bastón simboliza la voluntad y el apoyo espiritual que Rafael puede darle al hombre en el complicado camino de la existencia, de la vida. Pero también representa la autoridad y el poder espiritual con que este arcángel desvía, elimina o transforma las influencias y energías negativas. Usualmente viste de verde, color asociado a la curación, la salud, la tranquilidad, la salvación, naturaleza, la esperanza y la regeneración. El pez que porta es una representación de la vida y del nacimiento. Por último, a veces se lo pone con una vara de 2 serpientes, vara comúnmente usada en los uniformes de los médicos. Esta vara no solo simboliza la medicina y la paz, sino que también es, desde una óptica esotérica, una representación de la Kundalini. Las serpientes en ascenso y por tanto la evolución espiritual. Pero también esas 2 serpientes, simétricamente enroscadas, representan a la salud física y psíquica, por lo que en última instancia estarían aludiendo al equilibrio y la armonía como condiciones inherentes a la salud. Y yo soy el documentalista. Y esto fue el arcángel Rafael. La cura de Dios. Gracias y hasta la próxima.